Entonces, en la vía respiratoria existe una barrera física que es el epitelio de las vías respiratorias. Y aquí vemos que esta barrera física del epitelio está formada por varias capas. La más externa es la mucosal, ¿sí? Pues en las vías respiratorias existe la, la, la barrera mucosal. Después vienen unas células que se llaman células globo. Después vienen las células epiteliales. Luego viene una membrana basal. Luego la lámina propia y luego el músculo liso, ¿sí? Entonces, esta barrera física que constituye el epitelio respiratorio, pues es lo que va a impedir. Al ser una mucosa, la proteína llamada mucina va a atrapar, por su alto grado de viscosidad, va a atrapar a los microorganismos. Y entonces, ese moco después va a ser eliminado vía las flemas, la tos o el estornudo, ¿sí? Llevándose a los microorganismos. En el caso de que algunos agentes se puedan unir a las células epiteliales, aquí vemos que Pseudomonas aeruginosa y pneumoniae. Entonces va a ser captado por unas células presentadoras de antígeno, que son llamadas las células M. Estas células M son células presentadoras de antígeno y van a llevar los antígenos a la parte más profunda y le van a presentar los antígenos a macrófagos, neutrófilos y células dendríticas, ¿sí? Y luego, a su vez, estas células dendríticas le van a presentar los antígenos a los linfocitos T, ¿sí? Entonces, esa más o menos sería la secuencia de eventos que puede ocurrir, ¿no? Entonces, como ejemplos de barrera física, pues tenemos diferentes capas del epitelio respiratorio, pero también tenemos el moco, que es una mezcla entre barrera física y química. Es física el moco porque atrapa partículas, pero es química porque también puede matar a las bacterias. Muy bien, entonces, a ver, aquí lo voy a pedir a Pineda Migrants, Jesús Alejandro. ¿No nos escucha Jesús Alejandro? Bueno, entonces, Alison Sánchez. Profe, sí está, solo dijo que tenía problemas con el internet. Vía respiratoria, Ok. barreras. Bueno, vía respiratoria, barreras químicas. Lisosomía, destruye la pared de la gram positivos. Mucina, atrapa partículas en el moco porque es muy viscoso. Glicoproteína TAM-Horsfall, rica en manosa, ayuda a atrapar a bacterias y levaduras que se unen vía sus lectinas. Muy bien, entonces la lisosima la tenemos en todas las mucosas, en la respiratoria, en la digestiva, en la ocular, ¿sí? En las lágrimas. Y entonces esta enzima va a reblandecer la cápsula de las bacterias gram positivas. Y entonces va a tener una acción en todas las mucosas. La mucina, la que forma parte del moco, bueno, entonces ya dijimos cuál es la función. Y la glicoproteína TAM-Horsfall es como un señuelo. Esta glicoproteína, al ser muy rica en el carbohidrato manosa, resulta que las bacterias
también son ricas en manosa. Y entonces se van a unir entonces, a esta glicoproteína pensando que son células humanas, pero esta glicoproteína nada más es un señuelo, porque al pegarse a ella, ya no se van a pegar a la célula epitelial, ya no van a iniciar la infección. Entonces, por eso les digo que esa es como una trampa para las bacterias. Bueno, y como ejemplos de barreras biológicas, tenemos a estas. Naomi Yamile, ¿nos puedes leer esta, por favor? Claro. Vía respiratoria, barrera biológica, tenemos a la Upper Respiratory, de Streptococcus staph aureus, de la nariz, Neisseria haemophilus, de la boca, Streptococcus candida, de la piel, Staphylococcus micrococcus, intestinos, bacteroides, Firmicutes, Lactobacillus and Clostridium, Actinobacteria, Bifidobacterium y Proteobacteria Enterobacteria Cándida. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos en la mucosa respiratoria? Bueno, tenemos los géneros, que al mismo tiempo son flora normal, Streptococcus y Staphylococcus, Neisseria y Haemophilus. Pero dentro de esos también tenemos flora patógena, ¿sí? Entonces, el Streptococcus pneumoniae sería una flora patógena, pero el Streptococcus agalactiae o el Streptococcus epidermidis serían flora normal. Entonces aquí hay que tener cuidado, pues, de ver cuáles son patógenos y cuál es flora normal, ¿no? Staphylococcus aureus también es flora normal, pero hay algunas cepas que son muy patógenas, como la COG1 de Staphylococcus aureus, entonces, que contiene muchas toxinas. Entonces, pues aquí hay que irnos con cuidado, ¿no? Igual que las neiserias y los sinófilos, hay algunos que son flora normal y hay otros que son patógenos, como la Neisseria meningitidis o el Haemophilus influenzae, que son patógenos. Pero la mayor parte de los géneros son saprófitos y forman parte de la flora. Bueno, entonces ahora vamos a la mucosa ocular. Entonces aquí le voy a pedir a Julio César Bautista que nos lea esta, por favor. Sí. En la mucosa ocular, las barreras físicas se componen de el parpadeo, las pestañas y las cejas. Bueno, entonces aquí el parpadeo va a funcionar para quitar a las bacterias que están sobre la superficie del ojo de una manera en la cual funciona el limpiaparabrisas en un coche, ¿no? En donde nos quita el agua y nos quita las partículas de polvo que hay en la superficie del parabrisas. Entonces, así también el parpadeo nos va a limpiar. Y es un mecanismo bastante efectivo, de tipo físico. Las pestañas y las cejas también van a jugar un papel, pero principalmente para filtrar. Las cejas para que no nos caiga sudor de la frente y nos caiga en el ojo, porque eso nos va a arder. Y las pestañas nos van a servir también para filtrar la radiación UV y para filtrar el aire o el polvo que no caigan también en el ojo directamente. Entonces también son mecanismos de protección. Un tiempo se puso de moda que las señoras, sobre todo en los años 70, se depilaban las cejas, ¿sí? Y se las pintaban después, así como ellas querían.
Bueno, pero resultó que tenía el grave inconveniente que cuando sudaban, pues caía el sudor. Y imagínense, para manejar eso qué peligroso es, ¿no? Que sudes y te empiecen a arder los ojos, pierdes visibilidad. Entonces, afortunadamente ya esa moda ya pasó. Que no sabían lo que hacían estas señoras. A ver, Mitzi Guadalupe. La mucosa ocular de las barreras químicas es la lisozima, enzima que lisa y rompe NACNAMA. Bueno, aquí vemos el mecanismo por el cual la lisozima va a romper las uniones entre el N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Son dos azúcares ácidos que están presentes en la pared de las gram positivas. Aquí vemos que la lisozima va justamente a romper la unión entre estos dos azúcares ácidos. Entonces, esto va a hacer que su cápsula se reblandezca y la bacteria se lise. ¿Sí? Entonces, este efecto obviamente va a ser dependiente de la concentración. Entre más lisozima, pues más. Entonces, digamos que funciona con un mecanismo bacteriostático. ¿Sí? Tú misma, Mitzi, termínanos de hablar por ahora de las barreras biológicas. Ok, barreras biológicas, está normalmente poca flora normal debido a la eficiencia, barreras físicas y químicas. Entonces, es tan eficiente la barrera física del parpadeo y de las lágrimas para retirar todos que se llevan normalmente a casi cualquier bacteria que esté ahí. Pero sí podemos encontrar algunas bacterias, pero no propiamente en la conjuntiva, sino en los márgenes, ¿no? Aquí tenemos, a ver, aquí le vamos a pedir a Genaro Marcos que nos lea cuál es la flora que se encuentra en los límites marginales del ojo. En la conjuntiva, sí, porque aquí son dos regiones del ojo. Uno, el lid margin es en la región limítrofe, ¿no? Entre la piel y el ojo. Es donde está esa flora. Y ya en la conjuntiva, sí, tenemos estafilos y estreptos. Entonces vemos que sí, estafilococos coagulasa negativos son los más abundantes en esta zona del ojo. ¿Sí? Pero cuando llega otra especie patógena como Staphylococcus aureus, entonces puede producir entonces infecciones a nivel ocular. Aquí hay que mencionar que hay un tratamiento bastante efectivo para tratar las infecciones oculares, que es en la medicina tradicional mexicana se ha utilizado el té de manzanilla con un instrumento que se llama lavaojos. Entonces se pone el té de manzanilla en este lavaojos y con ese se hacen lavados, ¿sí? En el ojo, y la manzanilla también tiene efectos antibióticos. Entonces es muy efectivo el tratamiento. Casi mejor que cualquier antibiótico. Los lavados con té de manzanilla. Bueno, ahora vamos a la barrera, a la mucosa vaginal,
¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos también una barrera física formada por el epitelio de la mucosa vaginal, el cual también contiene células epiteliales, una membrana basal y luego ya viene la submucosa, ¿sí? Y obviamente, como todas las mucosas, pues va a tener mucina, ¿sí? Entonces, esta barrera física va a impedir que entren fácilmente las bacterias. Pero para eso se va a ayudar también de las barreras químicas. A ver, Denise Martínez, ¿nos puedes leer esta? Perdimos a Denise Martínez. Ya se fue a desayunar. Alejandra García. Mucosa vaginal, barreras químicas, pH ácido por la producción de ácido láctico, impide el crecimiento de levaduras y favorece el crecimiento de lactobacilos. Muy bien, entonces tenemos que el moco con la mucina también va a formar parte de estas barreras, esta barrera química. Entonces el moco es una mezcla entre barrera física y química, ¿sí? Atrapa bacterias y también las va a matar. Igual también aquí va a haber lisozima en esta barrera. O sea, en todas las mucosas también está presente la lisozima. Y en cuanto a barrera biológica, aquí hay predominio de un Ángel Fabián. ¿Puedes leer esta, por favor? Dice, mucosa vaginal, barreras biológicas, biofilm, dependiendo del pH. Lo ácido lo favorece, lo alcalino lo afecta. Entonces tenemos aquí a una microflora que está aquí representada. Entonces, léenos por favor cuál es la composición de la flora vaginal. Dice, flora vaginal composición, dice, 99% lactobacillus, lactobacillus crispatus, lactobacillus jensenil, lactobacillus gasseri. 1% otras especies, Streptococcus gardnerelia. Bueno, entonces, este lactobacillus, ¿sí?, que vive en la vagina, puede ser de esos tres géneros, de esas tres especies, perdón. Y también recibe el nombre de su descubridor, el bacilo de Dodderley. Entonces, para que este lactobacillus viva, requiere un pH entre 5 y 6. Cuando hay un cambio de pH, y se alcaliniza, esto va a favorecer las infecciones por Candida albicans. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Es volver a restablecer el pH de equilibrio. Entonces, hay una serie de duchas, ¿sí?, que se hacen para restablecer el pH. Y también incluso se puede utilizar vinagre de manzana diluido 1:20 para hacer lavados vaginales, y con esto el pH se restablece, el pH ácido, y otra vez vuelve a crecer el bacilo de Dodderley, y este va a echar fuera a las cándidas y a los otros patógenos, ¿sí? Entonces, simplemente restableciendo el pH de la vagina, entonces es que se puede revertir las infecciones. Entonces, para las compañeras que tienen muchos problemas de este tipo, entonces es mejor recurrir
a restablecer el equilibrio del pH de la barrera química, más que estar recurriendo a los antimicóticos como el de las niñas bien, ¿no? Que anuncian el Lomecan. Tengo un amigo allá en el Hospital Juárez que es bicólogo y dice, no, pues es que es el de las niñas bien, dice, pero el de las niñas bien candidiásicas, dice. Muy bien. Entonces, a diferencia de las mujeres, en el caso de los hombres, las infecciones de vías urinarias son menos frecuentes que en las mujeres. Y aquí vamos a ver una de las causas por las cuales los hombres tenemos menos problemas de infecciones de vías urinarias, a pesar de que, fíjense, las mujeres son más higiénicas que los hombres, hay que reconocerlo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién me dice por qué las mujeres sufren más infecciones de vías urinarias, siendo que son más higiénicas que los hombres? Porque la vagina está más cerca del ano Esa es y una razón. Y puedes si no hay una contaminar. buena técnica de limpieza, puede haber contaminación, ¿no? Ok, ya le dice a una de las razones, pero hay más. Podría ser también que porque la vagina está como expuesta, o sea, está más en contacto con el exterior que los genitales masculinos. Así es otra razón, ¿no? La vagina es mucho más grande que la uretra, ¿no? Que la boca de la uretra. Entonces, hay más superficie. Entonces, también está más expuesta. Muy bien. Ya hay otra tercera razón por la cual que tiene que ver con la velocidad del flujo de la orina. No, nadie sabe. Entonces, la longitud de la uretra femenina es más corta que la longitud de la uretra masculina. Aquí vemos la uretra masculina, es mucho más larga, es el tamaño que tiene que recorrer, ¿sí? Desde que se producen en el epidídimo se producen los espermatozoides, los conductos deferentes. Esto vacían los espermatozoides en la uretra. Aquí vemos que está la próstata, las glándulas vulvouretrales, ¿sí? Y luego se vacía, y luego de la vejiga viene el contenido urinario, entonces, pero es bastante, mucho más larga la uretra masculina que la femenina, por lo tanto la velocidad a la cual sale la orina y la función de arrastre que tiene hace que sea más eficiente para eliminar bacterias. En cambio, la velocidad a la que sale la orina en las mujeres, por ser más corta, es a menor velocidad y por lo tanto no arrastra a las bacterias tan eficientemente. Entonces, esa es otra razón también por las cuales los hombres también tenemos menos problemas de infecciones por esa función de arrastre. Entonces, una cuestión básica es hidratarse bien. Entonces, si uno toma suficiente agua, entonces esa función de arrastre va a hacer que se lleve a las bacterias. En cambio, si está uno deshidratado y orina poco, entonces se favorecen las infecciones. Entonces, lo primero que deben hacer las mujeres, bueno, también los hombres, ¿verdad? Cuando tengan infecciones de vías urinarias, es tomar mucha agua para favorecer esa función de arrastre. Y en el caso de los hombres, de las tres tipos de glándulas que hay,
A ver, aquí le voy a pedir a Lisette García. Mucosa urogenital, barreras químicas. Glándula prostática. Produce líquido seminal, el cual contiene zinc, espirmina, magnesio y enzimas transglutaminasa y fosfatasas ácidas. Vesículas seminales. Producen el 60% de los líquidos seminal detrás de la vejiga y encima de la próstata, el cual es rico en fructosa. Glándula de Cooper. Glándulas bulborretrales son 2 y son de tipo exógeno. Su secreción neutraliza la uretra, además de lubricarla previo a la eyaculación. Bueno, entonces de los 3 tipos de glándulas que hay en el sistema reproductor masculino, es en la glándula prostática en donde encontramos algo que puede ayudar a combatir las infecciones. Y ese elemento es el zinc y la espermina. ¿Sí? Entonces, el zinc es un oligoelemento que se conoce que activa a las células del sistema inmune. Entonces, esto va a favorecer entonces el mejor funcionamiento de las células inmunes, sería la presencia del zinc. Las seminales y las glándulas de Cooper, estas no contienen, al parecer, sustancias microbicidas, porque el objetivo de la vejiga seminal es producir la fructosa, este azúcar que va a funcionar para darle energía a los espermatozoides. ¿Sí? Va a ser el que les da energía, y las glándulas de Cooper son las que van a producir sustancias lubricantes. Y normalmente casi no hay bacterias en el tracto urogenital masculino. Sí, por lo mismo, ¿no? En el caso, a diferencia de las mujeres donde el bacilo de Doderlein es muy importante, no, aquí no, en el caso de los hombres no tenemos casi lactobacilos. Aquí generalmente el mecanismo físico ayuda a eliminar bastante bien a las bacterias que van subiendo. Ok, entonces terminamos la parte de... ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿No? ¿Todo claro? Pues entonces vámonos a... Nada más que necesito abrir el siguiente archivo. Entonces ahora vamos a ver... Bueno, entonces dentro de los 3 mecanismos de defensa ya vimos el primero, las barreras externas, que pueden ser de tipo físico, químico o microbiológico. No quiere cargar, ¿por qué? Ah, ya. Estamos haciendo del rogar la presentación. ¿Sí ya lo pueden ver, compañeros? Entonces, si los agentes infecciosos rebasan las barreras externas, entonces van a entrar en acción las barreras internas, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa.
Pero en orden, primero va a actuar la inmunidad innata. Bueno, estos son los temas que vamos a ver. La definición de inmunidad innata, sus tipos de ligandos, tipos de receptores, ¿sí? Y las características. Muy bien, a ver, Genaro Marcos, ¿nos puedes leer esta, por favor? Bueno, son 45 diapositivas, los que comprenden la inmunidad innata. A ver, Ángel Fabián, ¿nos puedes leer esta? Inmunidad innata. Forma parte de los mecanismos de defensa con los que se nacen, junto con las barreras externas. Forman parte de los mecanismos de defensa internos. Su órgano principal es el hígado. Entonces, fíjense, el hígado va a ser el órgano que va a producir a muchos de los factores solubles de la inmunidad innata. En el hígado se van a producir los factores del complemento, las proteínas llamadas de fase aguda. Entonces podemos decir que el hígado es el órgano productor de las moléculas de la inmunidad innata. Ivonne Castillo. Características de la respuesta inmunitaria innata. Presenta especificidad restringida, no es inducible, nacemos con ella, memoria de 1 año, es transferible solo las moléculas solubles. Bueno, entonces, ¿por qué se dice que tiene una especificidad restringida? Porque si bien en la inmunidad innata existen receptores, y ya si existen receptores tiene que haber especificidad, porque reconocen cierto tipo de moléculas, pero estos receptores van a reconocer solamente algunas decenas de moléculas. No es tan amplia como la gran cantidad de receptores que puede reconocer la inmunidad adaptativa. Entonces, como reconocen pocas cosas, la inmunidad innata, por eso se dice que está restringida su especificidad, porque reconocen pocas moléculas. Son pocas, pero son muy comunes en las membranas de los patógenos, eso sí. Y entonces, a diferencia de la inmunidad adaptativa, no es inducible esta inmunidad porque ya nacemos con ella. Desde que nacemos ya contamos. En cambio, con la adaptativa no. Se tiene que ir desarrollando poco a poco con cada infección. Se va aprendiendo. Y la inmunidad innata no. Esta ya la tenemos desde que nacemos. Y las moléculas sí se pueden transferir de un individuo a otro, pero las células no, por la cuestión del rechazo de trasplante. Entonces, esta es una tabla comparativa en qué son diferentes la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, aquí le voy a pedir a Daniela y Beth que nos diga primero los tipos de receptores, ¿en qué son diferentes? Tipo de receptores en respuesta inmunitaria innata, PRR de línea germinal y CD1. En respuesta inmunitaria adaptativa, PCR y TCR y MHC, clase 1 y 2 de recombinación somática. Entonces, con lo que se va a reconocer a los antígenos,
La innata lo va a reconocer con los llamados receptores del reconocimiento de patógenos o PRR. De Pathogens Receptor Recognition. Y en cambio la inmunidad adaptativa va a reconocer a los antígenos mediante el receptor de la célula B, que es o también llamado anticuerpo, o el receptor de la célula T, o otra molécula que se llama molécula del complejo principal de histocompatibilidad, que es el MHC clase 1 y 2. Entonces, los receptores de ambos tipos de inmunidad son muy diferentes. ¿Sí? La regulación, existe una selección positiva por parte del antígeno hacia el receptor, nada más en el caso de la inmunidad adaptativa, no así en el caso de la inmunidad innata. ¿Quiénes son las células de la inmunidad innata? Bueno, son los neutrófilos. A ver, Alinka, Lilian, ¿cuál es la diferencia entre las células de la innata y la adaptativa? Leo la diapositiva, ¿no? Bueno, ese pedazo. Sí, nada más ese pedazo. Ok. En la respuesta inmunitaria innata están los neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, macrófagos, Células dendríticas. células natural killer, células interleucinas innatas, Células linfoides innatas. ok. LOD, GD y LO y B1. En la respuesta inmunitaria adaptativa están las células dendríticas, los linfocitos T, CD4 y los CD8, los linfocitos B2 y células plasmáticas. Muy bien, entonces hay unas células que son comunes en ambos tipos de inmunidad, que son las células dendríticas. Nada más que provienen de estirpes diferentes. Las células dendríticas mieloides participan en la inmunidad innata, mientras que las células dendríticas linfoides participan en la inmunidad adaptativa. Pero bueno, digamos que existe una mezcla, pues, en funciones, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos y los macrófagos, que son los fagocitos, en la primera etapa de la respuesta pueden participar como inmunidad innata, pero cuando ya se forman los anticuerpos, ellas se van a comer a los microbios a los cuales se les peguen los anticuerpos más eficientemente, entonces también van a participar en la adaptativa. ¿Sí? Entonces, digamos que no son células exclusivas de las respuestas, sino que pueden ser compartidas. El tiempo de respuesta, Jimena Valenzuela. Tiempo de respuesta. Respuesta inmunitaria innata, inmediata, dependiente de reconocimiento de PAMP y DAMP. Respuesta inmunitaria adaptativa. Semanas y requiere de la activación previa de la inmunidad innata. Lucina Damariz, la generación de memoria. Generación de memoria. Respuesta inmunitaria innata, memoria de 1 año. Respuesta inmunitaria adaptativa puede durar de meses a años. Entonces, aquí es mucha la diferencia, ¿no? Entonces, la respuesta inmunitaria innata, pues, aquí no lo dice, pero principalmente va a reconocer carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Y esa inmunidad va a durar nada más 1 año. Mientras que la inmunitaria adaptativa va a reconocer los antígenos, van a ser de tipo proteínico. Y las células de memoria que van a durar más de 40 años. Entonces,
es muy diferente el tiempo en el cual se pueden recordar estos eventos en los dos tipos de inmunidad. Mitzi Guadalupe, la diferencia en la maduración de la afinidad. Sí, maduración de la afinidad en la respuesta inmunitaria innata. Al provenir de línea germinal, los receptores no pueden madurar su afinidad ante un antígeno. Y en la adaptativa, después del primer encuentro con el antígeno, los linfocitos B pueden generar anticuerpos con ligeras variaciones que pueden maximizar su unión con el anticuerpo. Con el antígeno. Antígeno. Okay. Entonces, esto quiere decir que los receptores de la inmunidad innata, los cuales van a reconocer a los antígenos, esos no van a cambiar, esos siempre van a ser iguales. Pero los de la adaptativa no. Estos van a ir mejorando y se van a ir seleccionando los receptores con mayor afinidad, de tal manera que la respuesta cada vez va a ser de mejor calidad con la adaptativa. ¿Sí? Cosa que no sucede con la innata, que siempre es igual. A mi Eva Fernanda. Mande, profesor. ¿Tú quieres preguntar algo, además? Sí, es que Fernanda? justo alcé la mano cuando me habló. Bueno, a ver, tu pregunta primero, a ver. ¿Me podría repetir por qué la inmunidad innata dura 1 año y la adaptativa 40? Ok, resulta que la inmunidad innata dura 1 año porque son las células dendríticas las que pueden tener a los antígenos en su membrana durante 1 año. Y después ya los antígenos son catabolizados. ¿Sí? Estas células los pueden retener ahí, a los antígenos, durante 1 año. En cambio, las células de memoria de la inmunidad adaptativa pueden vivir más de 40 años. Y son linfocitos. ¿Sí? Entonces, cuando se tiene contacto con el antígeno, se genera una célula efectora y una célula de memoria. La célula de memoria no va a participar en la defensa. Se va a quedar de reserva para futuros contactos. ¿Cómo se sabe que duran más de 40 años estos linfocitos de memoria? Bueno, un experimento de la naturaleza hizo que durante el bombardeo nuclear en Hiroshima y en Nagasaki, a los sobrevivientes del bombardeo, sus linfocitos quedaron marcados radiactivamente. 40 años después, se ha visto que esas personas pueden seguir teniendo linfocitos marcados radiactivamente. Entonces significa que esos linfocitos estaban vivos cuando ocurrió la explosión y quedaron marcados. Y todavía los tienen ahí 40 años después. Por eso sabemos cuánto duran esos linfocitos de memoria. Entonces, es porque son células diferentes, ¿no? Entonces, en la innata son las células dendríticas las que almacenan el antígeno y lo recuerdan. Y en el caso de la adaptativa son los linfocitos los que recuerdan el contacto con los antígenos, pero tienen que ser de origen proteínico. ¿Sí? La innata reconoce antígenos de tipo carbohidrato, lípido o ácido nucleico. ¿Sí? Es diferente. Entonces solamente vamos a recordar los eventos de tipo proteínico. Es la memoria de largo plazo. Entonces las vacunas tienen que ser proteínas, ¿sí? Para estimular la adaptativa. O sea, si hacemos una vacuna de carbohidratos, nada más nos va a durar 1 año la memoria. Y esto es lo que pasa con las vacunas tipo cápsulas de polisacáridos de bacterias. Cada año hay que estárselas poniendo. Pero las bacterias nada tontas, pues esconden sus proteínas y únicamente muestran carbohidratos y lípidos en la parte externa. Es suicida para una bacteria mostrar proteínas en su membrana. Esas las esconden bien. Muy bien. Después tenemos que alteraciones por cambio en la edad. Entonces, al cabo del tiempo, la inmunidad
innata disminuye un poco, porque disminuye la hematopoiesis, donde la producción de los leucocitos, pero disminuye más la inmunidad adaptativa porque el timo, que es el órgano que madura los linfocitos, también empieza a involucionar y conforme envejece el timo, envejecemos nosotros, ¿sí? El mejor marcador del envejecimiento es este órgano inmunológico, el timo. A ver, después íbamos aquí a Linka Lilian. Dinos quiénes son las células de la inmunidad innata que aquí ves, por favor. Sí, están los mastocitos, las células dendríticas, los macrófagos, los natural killer, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos que componen a los granulocitos. Muy bien. Ahora dinos cuáles son las células de la inmunidad adaptativa. Está la célula T, que se divide en célula T CD4 y CD8, la célula B, la célula... No, ya hasta ahí nada más. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las del medio? Porque esas las tienen ambos. Resulta que hay una población intermedia que tiene características de respuesta innata y que también tiene características de respuesta adaptativa. Y esta población ha ido creciendo en número. Aquí nada más aparecen dos, los linfocitos T con receptor gamma delta. Estos son linfocitos que solamente cuando entran al timo, si se quedan en la corteza, estas células se van a los epitelios, ¿sí? Pero si entran a estudiar a la médula del timo, se convierten en células T, cooperadoras o citotóxicas, ¿sí? Pero otras células, las NKT, ¿sí?, se parecen a las NK de la inmunidad innata y se parecen a los linfocitos T de la inmunidad adaptativa, entonces por eso se llaman NKT, ¿sí?, porque tienen características de los dos. Tienen gránulos citotóxicos, como las NK, pero tienen características de linfocitos. Bueno, aquí le vamos a sumar otra célula que se llaman los linfocitos B1. ¿Sí? Fíjense. Aquí estaban los linfocitos B1. Son linfocitos B que producen anticuerpos llamados los anticuerpos naturales. Ellos producen espontáneamente anticuerpos sin necesidad de contacto con el antígeno. En cambio, los linfocitos B2 de la inmunidad adaptativa, estas solamente producen anticuerpos cuando tienen contacto con el antígeno. ¿Sí? Son muy diferentes estos dos tipos de linfocitos B. El B1, entonces, estaría aquí en esta tercera población, y el linfocito B2 estaría en la inmunidad adaptativa. Luego, se descubrió también recientemente otra población que se llama células linfoides de la inmunidad innata. Aquí están células linfoides de la inmunidad innata. Entonces, esta también es una población intermedia, porque los linfocitos son los de la inmunidad adaptativa, pero estas dice que son de la inmunidad innata, o sea que tienen características intermedias también. Y les digo, y esta lista va creciendo. Entonces, muy posiblemente cuando entendamos bien esta respuesta de interfase, podremos decir que existen tres tipos de inmunidad: la adaptativa, la innata y la intermedia. Bueno, hay que buscarle un nombre a la intermedia, ¿sí? Pero como que ya se está configurando, pues, un tercer tipo de inmunidad, ¿sí? Entonces, en el futuro, pues, posiblemente ya
se podrá clasificar mejor esa inmunidad intermedia. ¿Cómo andamos de tiempo, compañeros? Faltan 10 minutos para que acabe la clase. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces, esto lo vamos a dejar porque esto está más complejo y también está más largo los receptores. Los receptores de la inmunidad innata y bueno, entonces, por favor, escriban su nombre en el chat para el pase de lista. Y ahora díganme cómo van en el laboratorio, compañeros. No hemos hemos tenido tenido clase, clase. profesor. Nos tocaba la clase ayer. Ah, sí, cierto, con lo del paro, ¿verdad? Ayer no tuvieron, entonces. Pero bueno, pero ya han tenido contacto con los profesores, ya les